Un billonario se disfrazó de mendigo y pidió ayuda a la novia de su hijo, decidido a ponerla a prueba. Pero cuando escuchó su respuesta, tomó una decisión drástica que nadie vio venir. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para proteger a la persona que amas? Esa es la pregunta que atormenta a Richard Harrington, un poderoso billonario de Nueva York, mientras observa a su hijo, Andrew, en la víspera de su compromiso con una mujer que parece perfecta en todos los sentidos. Pero, ¿puede realmente confiar en que el amor que siente su hijo por Melissa es genuino, o es simplemente el reflejo de su propia fortuna? Las dudas lo consumen, y en su corazón, un oscuro presentimiento comienza a crecer. Richard es el tipo de hombre que ha logrado todo lo que se ha propuesto en la vida. Desde su infancia en un barrio humilde hasta convertirse en uno de los magnates más influyentes de Wall Street, su vida ha sido una serie de triunfos, pero también de sacrificios. Sin embargo, a pesar de su éxito, hay una vulnerabilidad que lo define: su amor por su hijo, que a menudo se ve empañado por la sombra del escepticismo. Andrew, un joven de 27 años, es el orgullo de Richard, pero también su mayor preocupación. Desde que era pequeño, Andrew ha sido un soñador. Desea cambiar el mundo, ayudar a los demás y hacer una diferencia. Sueños que, en el fondo, llevan a Richard a temer que su hijo sea demasiado ingenuo para sobrevivir en un mundo donde la ambición y la codicia a menudo prevalecen. La vida de Richard y Andrew transcurre en la opulencia de Nueva York, en un rascacielos que se eleva sobre las luces brillantes de la ciudad. Sin embargo, la grandeza no siempre es un refugio seguro. En el corazón de la ciudad, donde las sonrisas a menudo ocultan intenciones ocultas, Richard se siente cada vez más desolado. La riqueza ha creado un abismo entre ellos y el resto del mundo, y mientras Andrew se prepara para dar un paso tan importante como el matrimonio, Richard se pregunta si su hijo realmente conoce a la mujer con quien está a punto de unir su vida. Melissa, la prometida de Andrew, es una joven de familia adinerada, con una sonrisa deslumbrante y modales impecables. Su vida ha estado marcada por el privilegio, pero también por la presión de cumplir con las expectativas de su entorno. A medida que se acerca el gran día, Richard siente que hay algo que no encaja. La forma en que Melissa mira a Andrew, a veces llena de admiración y otras de una ambición sutil, despierta en Richard una inquietud creciente. ¿Está realmente interesada en su hijo? ¿O simplemente en el estatus que conlleva ser parte de la familia Harrington? La tensión se acumula en el aire como una tormenta a punto de estallar. Así es como Richard se encuentra ante un dilema moral. ¿Debería permitir que Andrew se case con Melissa o debería hacer algo al respecto? Su mente, siempre estratégica, idea un plan arriesgado. Se disfrazará de mendigo y se colocará en la entrada de un lujoso restaurante donde Melissa ha planeado reunirse con sus amigas. La idea le parece descabellada, pero está decidido a descubrir la verdad. Si Melissa es quien dice ser, su reacción será reveladora. La noche del encuentro, Richard se viste con ropas desgastadas y sucias, con una barba descuidada que oculta su rostro familiar. Se sienta en el frío pavimento, extendiendo la mano en busca de ayuda. La multitud pasa a su lado, ajena a su verdadero propósito. Finalmente, Melissa aparece, radiante y segura, pero cuando sus ojos se encuentran con los de Richard, la chispa de la humanidad se apaga. Ella lo ignora y continúa su camino, dejando a Richard atónito. En ese momento, la verdad se hace evidente. El amor de Andrew puede no ser suficiente para salvarlo de la superficialidad que lo rodea. El día siguiente trae una cena familiar, la ocasión perfecta para que Richard revele su hallazgo. Cuando se levanta para hablar, el silencio se apodera de la habitación. Melissa, comienza, su voz temblando. Anoche me encontré con una mujer en la calle. Ella es lo que tú eres, pero no de la manera que piensas. La revelación estalla como un trueno, y el impacto de sus palabras deja a todos boquiabiertos. La tensión en el aire es palpable. Andrew mira a su padre con incredulidad y desilusión, mientras que Melissa, con sus ojos llenos de furia y confusión,
se enfrenta a la verdad que Richard ha desenterrado. En este instante, la vida de todos se transforma. Melissa se ve obligada a confrontar su propia imagen y a cuestionar su verdadero deseo de comprometerse con Andrew. Para Richard, el momento es una mezcla de triunfo y temor. Ha protegido a su hijo, pero a costa de traer a la luz la devastadora realidad de la vida que han elegido. ¿Podrán Andrew y Melissa encontrar el camino hacia una relación genuina? ¿O el velo de la verdad ha rasgado su futuro para siempre? La historia de Richard, Andrew y Melissa es una exploración del amor y la ambición, de las apariencias y la verdad. Cada uno de ellos se enfrenta a sus propios demonios y vulnerabilidades, y la lucha que se desencadena a partir de este incidente los llevará por caminos inesperados. La pregunta que persiste es: ¿será suficiente el amor para superar las pruebas que están por venir? ¿O la avaricia y la superficialidad prevalecerán, separando a dos almas que anhelan un futuro juntos? En un mundo donde las intenciones son a menudo tan engañosas como las apariencias, la búsqueda de la verdad se convierte en el hilo que une sus destinos. La revelación de Richard dejó a todos en la sala en un estado de shock palpable. Andrew, aún con la incredulidad en sus ojos, se levantó de la mesa, la silla chirriando en protesta. ¿Qué demonios estás diciendo, papá? Esto es una locura. Su voz se entremezclaba con la confusión que reinaba en el ambiente. Melissa, por su parte, se sintió acorralada, como si cada mirada en la habitación la acusara de un crimen que no había cometido. Andrew, necesito que me escuches, insistió Richard, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo que vi anoche me hizo cuestionar todo. No quiero que te lastimen. No quiero que vivas un engaño. Sus palabras, aunque cargadas de amor, sonaban a desconfianza y decepción. La atmósfera se tornó tensa. La cena, que había sido un momento de celebración, se transformó en un campo de batalla emocional. Melissa, intentando recuperar el control de la situación, se dirigió a Richard con una voz temblorosa. «Señor Harrington, esto no tiene sentido. Estoy aquí porque amo a su hijo. No me importa su dinero, ni su apellido. Me preocupa lo que está sucediendo». Pero en su interior, la duda comenzaba a germinar. ¿Era realmente el amor lo que sentía por Andrew? ¿O era simplemente un deseo de escapar de las expectativas que su familia había impuesto sobre ella? Mientras tanto, en la esquina de la habitación, la madre de Andrew, Claire, observaba en silencio. Su rostro, siempre sereno, ahora reflejaba una mezcla de tristeza y preocupación. Claire había sido testigo de las ambiciones y sueños de su hijo, pero también de la presión que Melissa ejercía sobre él, aunque no de manera intencionada. «Richard, quizás deberíamos calmarnos», sugirió, tratando de mediar en la creciente tensión. «No podemos tomar decisiones basadas en suposiciones». Sin embargo, Richard no podía permitir que la conversación se deslizara hacia la calma. Sentía que el tiempo se escapaba y que su hijo estaba a punto de hacer una elección que podría cambiar su vida para siempre. ¿Cómo puedes estar seguro de que ella no está con él por su nombre y su fortuna? La gente a nuestro alrededor siempre tiene segundas intenciones, dijo, su voz cargada de una ansiedad que apenas podía contener. Andrew, frustrado, pasó una mano por su cabello. ¿Y tú? ¿Qué sabes de lo que yo siento? Siempre has querido que sea como tú, un hombre de negocios, alguien que no se deja llevar por las emociones. Pero yo no soy así. Amo a Melissa. Y si no puedes ver eso, entonces no sé qué pensar. La herida en su voz resonó en la habitación, y por un momento Richard se sintió perdido. El amor de un padre se enfrentaba a la necesidad de proteger a su hijo. En medio de la tormenta emocional, Melissa se sintió atrapada. La tensión era abrumadora, y el miedo a perder a Andrew la llevó a tomar una decisión. «Andrew, hablemos en privado», le dijo, intentando arrastrarlo a un rincón de la habitación. Pero él se detuvo, mirando a su padre, buscando aprobación en un momento que no podía ser más confuso. «¿Qué estás pensando, Andrew?», preguntó Richard, su voz cargada de preocupación. «No puedes dejar que esto te nuble. Tienes que abrir los ojos». Mientras tanto, en la mente de Andrew se desataba una tormenta. La imagen de su padre, el hombre que siempre había admirado,
ahora se entrelazaba con la figura de Melissa, quien representaba todo lo que él deseaba en la vida. La lealtad hacia su padre se enfrentaba a su amor por ella. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si ella no es la mujer indicada? ¿Y si solo estoy ciego por el amor?, se preguntó, sintiendo que el peso de la decisión lo aplastaba. En ese momento, la puerta se abrió y entró un viejo amigo de Richard, Tomás, un empresario de éxito que había conocido a la familia Harrington desde que Andrew era un niño. Tomás, con su carisma natural y su capacidad para leer las tensiones en la habitación, detectó que algo no estaba bien. «¿Qué sucede aquí? Puedo sentir el aire cargado», dijo, tratando de romper la tensión. La presencia de Tomás aportó una nueva perspectiva. «Richard, quizás deberías dejar que Andrew tome sus propias decisiones. Todos hemos pasado por momentos difíciles, y a veces lo mejor que podemos hacer es ofrecer apoyo, no juicios». Sus palabras resonaron con fuerza, y Andrew sintió que una pequeña chispa de esperanza iluminaba su camino. La conversación se tornó más profunda. Richard, sintiendo la presión de las palabras de Tomás, bajó la guardia. «Solo quiero lo mejor para ti, hijo. He visto lo que la ambición puede hacer a las personas. No quiero que sufras», admitió, su voz ahora más suave. La tensión comenzó a desvanecerse, pero no sin dejar secuelas. Andrew miró a Melissa, quien estaba a su lado, y vio en sus ojos un reflejo de sus propios temores. «¿Cómo sabemos que nuestro amor es real?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos atrapados en un mundo de ilusiones?». La pregunta resonó en la habitación, y los cuatro se encontraron en un círculo de vulnerabilidad, donde cada uno comenzó a cuestionar sus propias motivaciones y deseos. Richard se dio cuenta de que su miedo había nublado su juicio. Andrew, por su parte, sintió que la duda lo había llevado a un punto de inflexión. Y Melissa, con su propia historia de presión y expectativas, comenzó a entender que el amor verdadero requiere valor y autenticidad. La cena, que había comenzado como una celebración, se transformó en un viaje hacia la verdad. Los personajes, cada uno con sus propias luchas, comenzaron a forjar conexiones más profundas, enfrentando sus temores en un intento de entenderse mutuamente. A medida que la noche avanzaba, las heridas emocionales se expusieron, y la búsqueda de la verdad se convirtió en el hilo conductor que los unía. Las dudas y los temores no desaparecieron de inmediato, pero al menos comenzaron a ser reconocidos. En ese momento de conexión, cada uno de ellos se dio cuenta de que, aunque el camino hacia el amor verdadero estaba plagado de desafíos, la posibilidad de superar las sombras del pasado y construir un futuro genuino era un objetivo que valía la pena perseguir. La tensión en la sala se intensificó tras la revelación de Richard, como si un rayo de luz hubiera iluminado las sombras ocultas en cada rincón. Andrew, atrapado entre la lealtad hacia su padre y el amor por Melissa, comenzó a cuestionar no solo su relación, sino también su propia identidad. ¿Era realmente capaz de decidir por sí mismo, o siempre había estado bajo la influencia de las expectativas familiares? Fue entonces cuando un antiguo amigo de la familia, Tomás, hizo un comentario que resonó en la mente de Andrew. «Siempre he creído que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las conexiones que forjamos». Esa afirmación, aunque bien intencionada, despertó un eco de dudas en Andrew. ¿Estaba realmente conectado con Melissa, o su relación era una ilusión construida sobre la presión social y el deseo de escapar de su vida? Mientras Andrew lidiaba con estos pensamientos, Melissa sintió que el aire se volvía irrespirable. La mirada de Richard seguía fija en ella, como si pudiera leer cada rincón de su alma. Su corazón latía con fuerza, y una oleada de inseguridad la invadió. ¿Y si realmente soy solo una oportunista? La idea la atormentaba, y aunque sabía en el fondo que sus sentimientos por Andrew eran genuinos, la duda comenzaba a socavar la confianza que había construido. Claire, la madre de Andrew, observaba la escena con una mezcla de tristeza y preocupación. Sentía que su hijo estaba al borde de un abismo emocional.
y su instinto materno la impulsó a intervenir. Andrew, deberías considerar lo que realmente quieres, no lo que otros esperan de ti, sugirió, su voz suave pero firme. En su interior, Claire recordaba su propia juventud, cuando las expectativas sociales la habían llevado a tomar decisiones que no representaban su auténtico yo. Sin embargo, la intervención de Claire no tuvo el efecto que ella esperaba. Andrew, sintiéndose atacado, replicó: «¿Y tú qué sabes de lo que quiero? Siempre has estado tan ocupada con tus propias expectativas que no has visto lo que realmente soy». Las palabras salieron como flechas, y Claire sintió cómo su corazón se rompía un poco más. La distancia emocional que siempre había existido entre ellos parecía ampliarse, y el miedo a perder a su hijo se hizo más palpable. Tomás, aún presente, decidió intervenir de nuevo. A veces los amigos son quienes nos ayudan a ver la verdad que tenemos delante. Andrew, ¿has considerado hablar con alguien fuera de esta situación? Alguien que no esté involucrado emocionalmente, que pueda ofrecerte una perspectiva fresca. La idea le pareció intrigante a Andrew, pero al mismo tiempo lo llenó de miedo. ¿Qué pasaría si al abrirse a un extraño, descubría que su amor por Melissa era un espejismo? Por su parte, Melissa se sintió cada vez más sola en medio de la tormenta. Se apartó un poco, intentando encontrar espacio para respirar, y en su mente empezaron a surgir recuerdos de su infancia, de momentos en que había sentido que debía probar su valía. «Siempre he tenido que luchar por lo que tengo», pensó, recordando las largas noches de estudio y los sacrificios que había hecho para conseguir una beca en la universidad. Esa lucha la había moldeado, pero ahora, en este contexto, se preguntaba si todo había sido en vano. La presión de la situación comenzó a manifestarse físicamente. Andrew, sintiéndose abrumado, experimentó un dolor punzante en su pecho. La angustia por la incertidumbre lo llevó a un punto crítico, y por un momento, deseó que todo desapareciera. «¿Qué pasa si estoy haciendo un maldito lío de mi vida?», se preguntó, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. De repente, el teléfono de Melissa vibró en la mesa, interrumpiendo el tenso intercambio. Al mirar la pantalla, su rostro se puso pálido. Era un mensaje de su madre que había estado en su mente desde que comenzó la cena. «Recuerda por qué estás aquí. No dejes que nadie te haga dudar de ti misma». Las palabras resonaron en su interior, y aunque sentía el corazón pesado, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su pecho. «No soy una oportunista», pensó, su mente llenándose de claridad. «Estoy aquí por amor». Tomás, observando los cambios en el comportamiento de los presentes, decidió que era el momento de dar un paso más. ¿Por qué no hacemos una pausa? A veces tomar un respiro puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. Richard, aún tenso, asintió lentamente. La idea de un respiro parecía necesaria, y la atmósfera comenzó a relajarse, aunque las heridas aún necesitaban curarse. Andrew, en un intento de procesar sus emociones, se levantó y salió al jardín. La noche era fresca y el aire, impregnado de fragancias nocturnas, le proporcionó un respiro. ¿Por qué era tan complicado? Se preguntó si su amor por Melissa era suficiente para superar los obstáculos que parecían surgir a su alrededor. La imagen de su padre, decepcionado y preocupado, lo perseguía. ¿Qué pasaría si tomo la decisión equivocada?, se cuestionó, agachando la cabeza entre las manos. Mientras tanto, dentro de la casa, Melissa decidió que era el momento de actuar. Su corazón palpitaba con fuerza, y la determinación floreció en su interior. «No voy a dejar que esto me defina», pensó, mientras se dirigía hacia la puerta. «Voy a hablar con él, y no voy a permitir que el miedo controle mi vida». Con esa resolución, abrió la puerta y salió al jardín, encontrando a Andrew sumido en sus pensamientos. «Andrew», dijo con firmeza, su voz resonando en el silencio de la noche. Él alzó la vista, sorprendido. «Necesitamos hablar. No puedo seguir hidrándome ante la incertidumbre. Te amo, y no voy a dejar que las dudas de tu padre nos destruyan». Sus palabras, llenas de pasión y sinceridad,
calaron hondo en el corazón de Andrew, quien sintió que un rayo de claridad iluminaba su confusión. El camino hacia la verdad se había vuelto más complejo, pero en ese momento, ambos supieron que estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La noche estaba lejos de terminar, y aunque los desafíos eran significativos, la conexión que compartían se convirtió en su refugio. En ese instante, comprendieron que, al final, el amor verdadero requería valentía, y estaban listos para enfrentar lo que viniera. La tensión en el jardín se intensificó cuando Melissa, con la determinación que había encontrado en su interior, dio un paso al frente y miró a Andrew a los ojos. «Escucha, Andrew», comenzó, su voz temblando pero firme. «No puedo seguir escondiéndome detrás de tus dudas. Lo que siento por ti es real, y no permitiré que las inseguridades de tu padre o las mías destruyan lo que hemos construido juntos». Andrew sintió que un torrente de emociones lo invadía. La angustia que había llevado consigo se transformó en una mezcla de alivio y miedo. Al escuchar las palabras de Melissa, su corazón se aceleró y se dio cuenta de que ella estaba dispuesta a luchar por su amor, mientras él aún vacilaba entre sus propias inseguridades. ¿Realmente puedo dejarlo todo atrás?, se preguntó, sintiendo el peso de las expectativas familiares, aplastándolo cada vez más. El aire fresco de la noche parecía vibrar con una nueva energía, y la conexión entre ellos se hacía palpable. Sin embargo, esa conexión también traía consigo una nueva carga: la posibilidad de ser rechazado, de perderse a sí mismo en el proceso. Andrew sintió un nudo en el estómago, un conflicto interno que amenazaba con desbordarse. Pero, ¿qué pasará si no soy suficiente? La voz del miedo resonaba en su mente, y por un momento sintió que la duda lo arrastraba de nuevo hacia la oscuridad. Melissa, notando su vacilación, dio un paso más cerca. «Andrew, no estoy aquí para juzgarte ni para presionarte. Estoy aquí porque creo en nosotros, y creo que tú también deberías hacerlo». Sus palabras eran un faro en la tormenta emocional en la que se encontraba. El amor y la esperanza comenzaron a despertar en su interior, y por primera vez en mucho tiempo, Andrew se sintió visto, comprendido. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando de repente, el sonido de un motor interrumpió la serenidad de la noche. Ambos se giraron hacia la entrada del jardín y vieron que un auto se detenía. La tensión se apoderó de ellos nuevamente. Era el padre de Andrew, Richard, quien había decidido salir a buscarlo tras la larga pausa en la conversación. Al verlo acercarse, Andrew sintió que su corazón se hundía. ¿Qué diría su padre? ¿Cómo reaccionaría al ver a su hijo a solas con Melissa? Richard se detuvo en la entrada del jardín, con una expresión de desconfianza en su rostro. «Andrew, ¿qué está pasando aquí?». Su tono era severo, y el ambiente se volvió pesado. Andrew sintió que toda la valentía que había acumulado se desvanecía en un instante. La mirada de su padre lo atravesó como una flecha, y se sintió atrapado de nuevo en el viejo ciclo de expectativas y responsabilidades familiares. «Papá, estamos hablando», respondió Andrew, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Necesitamos aclarar algunas cosas». La tensión entre padre e hijo era palpable, y el aire se llenó de una electricidad inquietante. Richard, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. «¿Aclarar qué? ¿Que estás dispuesto a arruinar tu futuro por una chica que no es más que una distracción?». Las palabras de Richard fueron como un golpe directo al corazón de Andrew. Esa acusación lo dejó sin aliento, y sintió cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. La lucha interna que había estado evitando ahora se hacía imposible de ignorar. Andrew miró a Melissa, quien lo observaba con preocupación, y sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. «¿Es esto realmente lo que quiero?», se preguntó, sintiendo que su identidad estaba en juego. Melissa, sintiendo la gravedad de la situación, decidió que debía intervenir. Con una voz firme, pero llena de emoción, dijo: «Richard, no soy una distracción. Soy una persona que ama a tu hijo y que está dispuesta a luchar por él. Andrew tiene derecho a decidir su propio camino, sin importar tus expectativas». Sus palabras resonaron en el aire,
y aunque sentía que su corazón latía con fuerza, la valentía que había encontrado antes la impulsó a seguir adelante. Richard la miró con incredulidad, como si nunca hubiera concebido que alguien se atreviera a desafiarlo. ¿Y tú crees que eso es lo mejor para él? ¿Desviarse de su camino? Su tono no dejaba lugar a dudas sobre su desaprobación. Andrew, sintiendo una mezcla de ira y tristeza, se dio cuenta de que esa confrontación era inevitable. Era el momento de tomar una decisión. El dolor y la confusión lo invadieron, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que había estado viviendo la vida que otros esperaban de él, y no la que realmente quería. No puedo seguir así, pensó, sintiendo que la determinación comenzaba a brotar en su interior. Papá, dijo Andrew, levantando la voz con más confianza de la que creía tener. No quiero vivir de acuerdo a tus expectativas. Quiero ser quien realmente soy, y eso incluye amar a Melissa. Estoy cansado de sentir que tengo que elegir entre mi familia y mi felicidad. La sinceridad en sus palabras resonó en el aire, y sintió que una carga comenzaba a levantarse de sus hombros. Richard, sorprendido por la repentina valentía de su hijo, se quedó en silencio por un momento. Las palabras de Andrew lo retaron de una manera que no esperaba. La mirada desafiante de su hijo lo hizo reflexionar, y una chispa de duda comenzó a surgir en su mente. Había estado tan ciego a las verdaderas necesidades de Andrew que había olvidado lo que significaba ser un padre. Mientras tanto, Melissa observaba la escena con el corazón en la garganta. La proclamación de Andrew había cambiado el curso de la conversación, pero también había elevado la tensión. Ella sabía que esa confrontación era solo el principio, y que el camino por delante sería complicado. Sin embargo, sentía que había dado un paso hacia el empoderamiento, y eso la llenaba de esperanza. La atmósfera en el jardín era intensa, y las emociones estaban a flor de piel. Andrew y Melissa se miraron, y en ese instante compartieron una comprensión profunda de que estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío juntos. La conexión que habían forjado se había vuelto más fuerte, y lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se convertía en una oportunidad para crecer. Richard, sintiendo que el momento crítico se había vuelto inevitable, finalmente habló. Andrew, tal vez he sido demasiado rígido, pero quiero lo mejor para ti. La vulnerabilidad en su voz era inconfundible. Era una apertura que Andrew no había esperado, y el camino hacia la reconciliación comenzaba a despejarse. A medida que la noche avanzaba, las tensiones comenzaron a relajarse, pero el viaje no había hecho más que comenzar. Andrew comprendió que la decisión de ser auténtico no solo afectaría su relación con Melissa, sino que también transformaría su relación con su padre. Era un primer paso hacia un futuro donde podría vivir plenamente, sin temor a defraudar a quienes amaba. El jardín, que había sido el escenario de una confrontación, se convirtió en el telón de fondo de un nuevo comienzo. Andrew sintió que, aunque el camino sería difícil, la claridad que había encontrado en ese momento era el impulso que necesitaba para seguir adelante. Con Melissa a su lado, se sintió listo para enfrentar lo que viniera, y al mirar a su padre, supo que juntos podrían encontrar un camino hacia la comprensión y el amor. La tensión en el jardín se intensificó aún más. Andrew estaba al borde de un abismo emocional, y las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco constante. No quiero vivir de acuerdo a tus expectativas. Esa declaración había marcado un punto de inflexión, pero también había abierto la puerta a un conflicto aún mayor. La vulnerabilidad de Richard había iluminado una grieta en su rígido exterior, pero Andrew sabía que aún había mucho en juego. ¿De verdad quieres lo mejor para mí, papá? Andrew sintió que su voz se quebraba, pero no podía darse el lujo de retroceder, porque lo mejor para mí no es lo que tú has decidido que debe ser. He vivido demasiado tiempo en la sombra de tus sueños y deseos. He dejado que tus miedos guíen mis pasos, y estoy cansado. La sinceridad de sus palabras colisionó con la incredulidad de su padre, y el aire se volvió espeso y denso, cargado de emociones reprimidas. Richard, visiblemente afectado, dio un paso atrás. Andrew, yo solo quiero protegerte.
No entiendo por qué no puedes ver que... Pero Andrew no podía permitir que su padre terminara la frase. No más excusas, no más justificaciones que lo llevaran de regreso a la angustia de una vida que no era la suya. ¿Protegerme de qué, papá? ¿De ser feliz? ¿De amar? Si eso es lo que me ofreces, prefiero enfrentar mis propios demonios. Las palabras salieron de su boca como una declaración de guerra, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Melissa, a su lado, sentía que su corazón latía con fuerza, empujándola a seguir adelante, a ser parte de este momento decisivo. Andrew. La voz de Richard se tornó más suave, casi suplicante, pero Andrew, sintiendo que la oportunidad se desvanecía, tomó una decisión. Miró a Melissa, quien lo sostenía con una mirada llena de apoyo y amor, y sintió que su valentía se multiplicaba por 1000. Papá, no quiero que esto sea una pelea, pero necesito que entiendas que no voy a dejar que tus miedos me controlen. No puedo ser quien no soy. Si eso significa que debo alejarme de ti para encontrarme a mí mismo, entonces lo haré. Las palabras resonaron en el aire como una declaración de independencia, y el jardín, que había sido el escenario de la batalla, se convirtió en el símbolo de su liberación. Richard, atrapado entre la preocupación y la incredulidad, se sintió perdido. La realidad de lo que Andrew estaba haciendo lo golpeó con fuerza. Así que todo este tiempo he estado equivocado. Te he fallado tanto. Su voz estaba llena de dolor y confusión, y Andrew sintió un nudo en el estómago. No, papá, no has fallado, pero yo estoy eligiendo mi camino, y eso no significa que te esté abandonando. Significa que estoy eligiendo ser auténtico, y quiero que tú también lo seas. Era un momento de revelación, no solo para Andrew, sino también para Richard. El padre se dio cuenta de que había estado tan enfocado en proteger a su hijo, que había olvidado lo más importante. El amor también significaba dejarlo volar. El silencio que siguió fue abrumador. Andrew sintió que todo lo que había aprendido en su viaje, cada lección sobre el amor, la autenticidad y el coraje, convergía en ese instante. La lucha interna que había enfrentado había dado paso a la claridad, y sabía que este era su momento. Richard, sintiendo el peso de las palabras de su hijo, dejó que la realidad se asentara en su mente. Tal vez he estado demasiado rígido, admitió, su voz ahora temblando con una mezcla de tristeza y aceptación. Pero Andrew, tienes que entender que me preocupas. Siempre lo haré. Lo sé, papá. Y yo también me preocupo por ti, pero necesito vivir mi vida. Solo así podré ser la mejor versión de mí mismo, y quizás incluso encontrar la manera de que ambos podamos ser felices. La sinceridad en la mirada de Andrew fue el catalizador que Richard necesitaba para abrir su corazón. Melissa, observando el intercambio, sintió una mezcla de esperanza y temor. La conversación estaba tomando un giro que nunca había imaginado, pero sabía que aún quedaba un camino por recorrer. Andrew se había enfrentado a su mayor obstáculo, su propio padre, y lo había hecho con una valentía que la dejó sin palabras. Papá, no estoy pidiendo que apruebes todo lo que hago, solo te pido que confíes en mí, que me dejes tomar mis propias decisiones. La determinación en la voz de Andrew era inquebrantable. Si me dejas ser quien soy, quizás podamos construir una nueva relación, una donde ambos seamos felices. Richard, con el rostro marcado por la lucha interna, finalmente asintió. Quizás he sido demasiado protector, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, Andrew. Solo espero que no te alejes demasiado. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Andrew, y sintió una oleada de alivio. El conflicto que había amenazado con separarlos ahora se convertía en una oportunidad para reconstruir su relación. No quiero alejarme, papá. Solo quiero ser libre. Y con el tiempo, espero que puedas ver eso. El jardín, testigo de la confrontación, ahora se sentía más ligero, como si el aire hubiera sido purificado por la honestidad de sus palabras. Andrew se volvió hacia Melissa, y en sus ojos encontró el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. «Gracias por estar aquí», le susurró, sintiendo que su conexión se había fortalecido aún más en medio de la tormenta.
La noche avanzaba, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, Andrew había dado el primer paso. Había enfrentado su mayor desafío, y en el proceso había encontrado su voz. La lucha por su identidad y su amor lo había transformado, y el jardín, ahora iluminado por la luna, representaba un nuevo comienzo. Con una nueva determinación, Andrew supo que la vida que había elegido no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo todo. La libertad que había reclamado no solo lo liberaba a él, sino que también ofrecía la posibilidad de sanación para su relación con su padre. En ese momento, comprendió que el amor verdadero no solo se trataba de estar juntos, sino de apoyar el crecimiento del otro, incluso si eso significaba dejarlo ir un poco. Y así, rodeados de la suave luz de la luna y el eco de sus risas, Andrew y Melissa comenzaron a imaginar un futuro juntos, uno en el que el amor y la autenticidad fueran los pilares de su relación. A pesar de los desafíos que enfrentarían, sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La historia de su amor apenas comenzaba. La confrontación en el jardín había sido el catalizador de un cambio monumental en la vida de Andrew y Richard. Después de aquel intenso intercambio, Andrew sintió que una pesada carga se había levantado de sus hombros. La libertad que había reclamado no solo era personal, también era un nuevo comienzo para su relación con su padre. Sin embargo, el impacto de esa decisión se extendió más allá de la conexión entre padre e hijo. A medida que pasaron los días, Andrew y Melissa comenzaron a forjar su propio camino. La luz de la luna que había iluminado su conversación en el jardín seguía brillando en sus corazones, guiándolos hacia un futuro donde ambos podían ser auténticos. Andrew encontró en Melissa un apoyo constante, alguien que no solo entendía sus luchas, sino que también lo alentaba a ser la mejor versión de sí mismo. Juntos, se aventuraron en una nueva etapa de sus vidas, explorando sus pasiones y sueños sin el peso de las expectativas ajenas. Por su parte, Richard enfrentó una lucha interna. La revelación de que había estado restringiendo la vida de su hijo lo llevó a una profunda reflexión. Comenzó a cuestionar sus propias decisiones y la forma en que había vivido. La preocupación por Andrew se transformó en una motivación para cambiar. Richard decidió buscar ayuda profesional para entender cómo su comportamiento había afectado a su familia y, sobre todo, a su relación con su hijo. A través de la terapia, comenzó a desmantelar los muros que había construido a su alrededor, aprendiendo a comunicar sus sentimientos de una manera más abierta y honesta. La transformación de Richard no pasó desapercibida para Andrew. En las semanas que siguieron a su emotiva discusión, padre e hijo comenzaron a reencontrarse. Había un nuevo entendimiento en el aire, una disposición a escuchar y aprender el uno del otro. Richard empezó a compartir sus propios sueños y temores, algo que nunca había hecho antes. Andrew, a su vez, podía expresar sus propias aspiraciones sin miedo a decepcionar a su padre. La relación se convirtió en un espacio de crecimiento mutuo, donde ambos aprendían a ser vulnerables y a apoyarse incondicionalmente. Andrew reflexionó sobre su viaje. El camino hacia la aceptación de sí mismo no había sido sencillo. Había enfrentado sus miedos y la incertidumbre de lo desconocido. Sin embargo, la valentía que había encontrado en su interior lo había llevado a un lugar de autenticidad. Comprendió que ser fiel a sí mismo no solo lo liberaba, sino que también le permitía construir conexiones más profundas y significativas con los que lo rodeaban. La experiencia lo había fortalecido, mostrándole que el amor verdadero se basa en la aceptación y el respeto mutuo. La amistad entre Andrew y Melissa también floreció a raíz de esta transformación. Habían enfrentado momentos difíciles juntos, y aquellos desafíos solo sirvieron para consolidar su vínculo. Se apoyaban en sus respectivas pasiones, alentándose a perseguir los sueños que antes parecían inalcanzables. Melissa, inspirada por la valentía de Andrew, decidió seguir su propio camino en el mundo del arte. Comenzó a trabajar en una serie de exposiciones que reflejaban su visión del amor y la autenticidad, y Andrew se convirtió en su mayor fan.
La dinámica de su relación se volvió más equitativa, donde ambos se sentían empoderados para ser quienes eran, sin temor a ser juzgados. El impacto de estos cambios se extendió más allá de su pequeño círculo familiar. Richard, al comenzar a compartir su historia de transformación con amigos y colegas, inspiró a otros a reflexionar sobre sus propias relaciones. Su vulnerabilidad creó un espacio para que otros se sintieran cómodos al abrirse sobre sus luchas y miedos. La conversación sobre la salud emocional y el bienestar se volvió más común entre su círculo social, y pronto se organizó un grupo de apoyo donde las personas podían compartir sus experiencias y aprender a comunicarse mejor con sus seres queridos. A medida que la primavera se convertía en verano, el jardín donde todo había comenzado se transformó en un lugar de encuentro familiar. Andrew, Melissa y Richard comenzaron a pasar más tiempo juntos allí, riendo y compartiendo historias. Cada encuentro era una celebración de la nueva vida que estaban construyendo, una vida basada en la confianza, el amor y la autenticidad. Un día, mientras disfrutaban de una barbacoa en el jardín, Andrew se detuvo un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Miró a su alrededor, observando a su padre conversando animadamente con Melissa, y sintió un profundo agradecimiento. Había enfrentado sus miedos y había reclamado su vida, y en el proceso, había ayudado a su padre a encontrar su propio camino hacia la libertad emocional. La transformación de Richard había sido un regalo invaluable. «Papá», dijo Andrew, interrumpiendo la conversación, «quiero agradecerte por estar aquí y por abrirte a mí. No fue fácil, pero estoy tan agradecido de que hayas decidido trabajar en ti mismo. Eso significa mucho para mí». Richard sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Gracias a ti, hijo. Tu valentía me ha inspirado más de lo que puedes imaginar. Nunca debí imponer mis miedos sobre ti. Estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido». El abrazo que compartieron fue el símbolo de una nueva etapa en su relación. Ambos sabían que seguirían enfrentando desafíos, pero ahora lo harían juntos, como un equipo. Andrew, habiendo encontrado su voz, se sentía listo para enfrentar cualquier cosa que la vida le lanzara. La historia de su amor por Melissa y su relación con su padre se había fortalecido, y estaba emocionado por lo que el futuro les tenía reservado. En el fondo, Andrew entendía que la vida era un constante proceso de evolución. Había aprendido que el amor no se trataba de posesión, sino de apoyo y crecimiento mutuo. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el jardín con una cálida luz dorada, supo que había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde podía ser auténtico, rodeado por aquellos a quienes amaba. La historia de Andrew, Melissa y Richard es un testimonio de que la valentía de enfrentarse a uno mismo puede abrir puertas a nuevas posibilidades. La vida está llena de lecciones, y a veces la mayor de todas es que el camino hacia la libertad personal también puede llevar a la sanación colectiva. En su jornada, habían aprendido que el amor verdadero florece cuando se nutre de honestidad y vulnerabilidad, y que cada paso hacia la autenticidad puede ser el comienzo de algo hermoso. Así, el jardín se convirtió en un símbolo de su nueva vida, un recordatorio constante de que la transformación era posible y que, al final, el amor siempre prevalece.